Son pantallas que las toman por defecto como un estándar en todo lo que son las aplicaciones que se desarrollan. Es decir, una pantalla inicial, un registro, si ya está registrado un inicio, si ya tienes una contraseña, un mensaje de error, si se te olvidó colocar la contraseña, y después que es una página de acceso, es decir, la misma principal, pero obviamente aquí ya tienes acceso al movimiento de cualquiera de los eventos dentro del diseño de la página. Si tu página no tiene un registro, porque es una página en este caso de uso general, debemos cumplir en este caso, la idea es tratar de cumplirlo con la cantidad de interfaces que ellos están solicitando. Pero como no la tienes en este caso para el desarrollo, o trabajas solo con las que tú tienes disponibles dentro de tu aplicación, tu página general o alguna otra página que se genere cuando tú hagas una interacción, una vinculación, de las que estés diseñando, al menos las que mostraste en el prototipo, las coloquemos ahí. Obviamente no vamos a lanzar todo el código completo, pero en esa parte es solamente para identificar que ya tienes una organización, que ya tienes unas capas, que estás tratando de generar al menos una imagen, un enlace, unos vínculos en esa evidencia que está allí. No importa que, como te estoy diciendo, si tu aplicación no tiene un enlace que haga un registro o que haga una validación de usuario, porque no es necesario dentro de los requisitos establecidos, ¿cómo la vamos a colocar? Entonces, obviamente, recuérdate que todas las evidencias tienen siempre la parte del informe para entregarlas. Entonces, en el informe, bueno, tú detallas allí específicamente por qué no tenés en ese caso esa pantalla que está solicitando la evidencia. Porque simplemente, entonces ahí tú describes la funcionalidad de tu aplicación, porque todo eso igualmente, recuérdate que estamos como, siempre se repite lo que hemos venido haciendo desde el análisis y la planificación. Lo repetimos en función siempre de manifestar que los requerimientos del usuario son los que estamos cumpliendo. ¿Se entendió ahora sí? Cuéntame. Sí, porque es que acuérdate que los 4 que están todavía en formación tienen proyectos totalmente diferentes. Unos van a hacer la web, otros tienen uso general como el caso tuyo, otros compañeros en los otros anteriores también, por ejemplo, el que Roger también tiene, ya Roger sabemos que tiene un avance allí, pero igualmente tiene que ir desarrollando la evidencia en función de alguno de los proyectos que él tenga ahí. Entonces también tiene que considerar eso. Tal vez algún proyecto no tenga, como puede darse en el caso tuyo, un registro de una sesión porque no es necesario, son simplemente requisitos de usuario. ¿Cómo voy a colocar algo que el usuario no me ha pedido? ¿O cómo voy a hacer algo que no haya sido establecido dentro de ese requerimiento? Obviamente no lo voy a colocar porque no forma parte de esas necesidades con las cuales yo voy a solucionar con la aplicación que estás desarrollando. Entonces hay que ir, como siempre hemos estado enfocados en este caso, en función de las necesidades del cliente. No podemos salirnos de ese patrón. Todo siempre va en función de lo que el cliente necesita. Ya les publiqué, Juan, permíteme compartir. No sé si te diste cuenta, pantalla completa. A ver, permíteme, me escondo un momentito por acá. Aquí, como te estaba mostrando, ya en territorio les coloqué lo que hacía. Recuérdense que les dije que iba a tratar de tenerle todas las matrices para que cuando ustedes tuviesen un tiempo, en este caso lo suficiente para hacer alguna otra evidencia que vayan a desarrollar en el seguimiento, tengan entonces allí la disponibilidad de esas evidencias y puedan ir trabajándolas. Aquí en la fase de ejecución, que es la fase que estamos en este momento, que ya es lo que representa lo que sería nuestra codificación ya. La primera corremos que solamente tenemos en este caso, 2 resultados técnicos. Volví y les repito, los resultados técnicos son los que evalúo yo y están en las matrices, las tenemos el color verde. Tenemos un resultado técnico de la base de datos
y un resultado técnico de las pantallas y de las interfaces, que es en este caso lo que se maneja en esta actividad de proyecto 6. Ya los otros resultados que tengo aquí ya son los transversales, que ahora sé que igualmente hay que dejarlos colocados acá para que los profesores encargados del área sean ellos los que lo evalúen, pero ya ustedes deben tratar de colocar siempre estos resultados allí. Estos son los resultados del área de entrenamiento deportivo. Vuelvo y repito que aquí en estas evidencias donde aparecen doble el mismo nombre, es porque tienen la misma evidencia, dos resultados diferentes por corregir. Entonces yo lo que hago es que cuando los vean igual, recordemos que colocamos, en este caso no son iguales, es en la mayoría de las evidencias anteriores que donde veamos que existen evidencias iguales, entonces colocamos la misma evidencia en los diferentes enlaces que están aquí. En este caso no lo es, lo vi aquí de rápido y no, en realidad no, en esta actividad de entrenamiento deportivo son diferentes ambas evidencias, pero en el caso que lo sean ya saben que colocan la misma en lugares, en las dos enlaces que están asociados. Tenemos otra competencia que es la parte de lo que llamamos esta evidencia es la parte de inglés. Esta competencia de la lengua inglesa va más orientada hacia su área de trabajo. Pero aquí presente un detalle y es lo que hemos venido evaluando, que a veces en la guía de aprendizaje tiene una cosa diferente a lo que maneja las evidencias de formación. Entonces, en esta parte de inglés donde nos habla del foro de Word Activity, cuando fui a trasladarme al foro, el foro y la guía de aprendizaje tiene otras cosas diferentes. Entonces, traté de orientarnos más hacia la guía de aprendizaje. Recordemos que nos estamos enfocando en la guía de aprendizaje. En este foro, cuando llegamos a este foro, en la guía de aprendizaje nos hablaba no de un Word Activity, sino de expressing opiniones. Entonces, hacemos correspondencia con las actividades que nos habla la guía y coloqué aquí directamente, en este caso, las preguntas que se deben responder para esta parte del foro, en función siempre de la guía de aprendizaje, porque hay como no hay un match, en este caso correcto o exacto, en cuanto a las evidencias y las guías de aprendizaje. Recordemos que todas estas evidencias ya están planificadas y editadas. Yo lo que hago es asociarles el resultado y activarlas para que ustedes puedan, en este caso, trabajarlas. Pero ahí les coloqué directamente las preguntas que son las que se deben responder en el idioma inglés en esa parte del foro. Entonces fíjate que ya es mucho más sencillo el desarrollo de esta actividad en la parte de la lengua inglesa. Y aquí entonces iniciamos lo que corresponde la actividad de proyecto 7. En estas actividades recordemos que debemos tratar de las evidencias que sean de conocimiento, son evidencias muy de análisis, muy de resumen en cuanto al material, o muy de tomar evidencia anterior y actualizar y mostrar. Entonces ya publiqué la última matriz de las actividades del proyecto 7 y aquí nos están manejando y están enfocadas es en este caso en la herramienta que nos va a permitir trabajar de forma remota y el mismo proyecto. Están sugiriendo el Git. Entonces allí nos hablan de un material, de una revisión, de una instalación como evidencia del Git en sus computadores. Entonces fíjense que aquí en esta parte te dan las indicaciones en la herramienta de formación, cómo debes instalarlo y cómo debes trabajarlo. Entonces la evidencia sería ya de una vez la herramienta instalada dentro del computador para esta parte de lo que es la herramienta de versionamiento. El material, permíteme aquí, vamos a identificar, antes de pasar a esta actividad de proyecto 7, Juan, dime si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de evidencias pasadas. Yo sé que ya ustedes están en este caso limitados con su tiempo
adicional con el que van desarrollando, pero si cualquier otra duda o cualquier inquietud que tú tengas, entonces coméntame si hay alguna evidencia que no se haya activado. Recordemos que las evaluaciones y los foros sí se deben activar porque ellos sí no permiten una entrega tardía. A todas las evidencias le he colocado entrega tardía para que no tengan ningún inconveniente en montarla cuando la tengan desarrollada. Pero si tienes alguna otra evidencia que tú consideres que necesitas alguna aclaración o alguna duda. No, al momentico no. Ok, mira. Entonces vamos a describir simplemente cuál es esta nueva matriz que les coloqué, que representa a la actividad de proyecto 7. Revisamos la guía de aprendizaje que está asociada a este resultado. Ok, ya la había abierto aquí. Entonces, para la actividad de proyecto 7, fíjate que ya vamos bastante avanzados. La idea es que no, lo que se pretende es que termine su parte lectiva, muchachos. De verdad, a esta altura no vamos a perder tiempo en ver culpables o ver en este caso la cacería de brujas respectiva por el tiempo que ha pasado. No, vamos a avanzar y la idea es que terminemos, ¿sí? Todo lo que ustedes estén colocando yo lo reviso siempre fin de semana. Si tienen alguna específica que yo me haya pasado y que no haya evaluado, de verdad me mandan el mensajito porque me toca empezar desde las primeras, porque hay unos que todavía deben evidencias desde las actividades de proyecto iniciales. Me toca revisar todo inicialmente y cada uno de ellos tal vez pueda hacer que se pase alguna de las evidencias. También pasa el detalle ese, como hemos visto, que la evidencia habla una cosa, la guía de aprendizaje es otra. Entonces igualmente eso ocurre y vamos a tratar de, en este caso, activarlas. Les envié un resumen corto que hice sobre las evidencias que estaba haciendo un barrido y de las que deben, que se las mandé. Entonces vamos a tratar de que esas evidencias que están allí en observación o en pendiente, vamos a tratar de realizarlas porque son las de los primeros inicios. Esta actividad, ya estamos en la actividad de proyecto 7. Para nuestra área técnica tenemos 2 resultados solamente. Vamos a planear las actividades para el desarrollo de nuestro software, es decir, cuando hablo de construcción es cómo lo vamos a estructurar, cómo lo vamos a codificar, cómo lo vamos a integrar y cómo vamos a terminar todo el desarrollo. Y obviamente este plan porque este plan de actividades lo vamos a ejecutar simplemente haciendo la parte de lo que es la codificación, es decir, vamos a trabajar lo que es el lenguaje que hemos seleccionado para poder desarrollar la aplicación que tenemos. Vamos a iniciar, fíjate que aquí nos está hablando que tenemos solo 40 horas para hacer este resultado. Vamos a tomar en este caso el material de formación que se llama Aplicando el paradigma de la programación orientada a objetos e integración continua. Y las evidencias que nos pide este resultado inician con una de conocimiento, donde se va a desarrollar un informe técnico de cómo va a ser esta ejecución de la codificación. El informe lo que nos dice es que simplemente vamos a detallar cuáles son esas herramientas con las que vamos a codificar, cuáles son las herramientas de plataforma que me van a permitir hacer esta ejecución del código, y obviamente están mencionando lo que llaman ellos la tecnología de versionamiento que son aquellas que me van a permitir esa integración, ese trabajo continuo de manera remota. Y cuando hablamos de versionamiento es aquella que me va a ir registrando todo lo que son las modificaciones, cambios y actualizaciones que van a tener los códigos de mi herramienta. Estas herramientas de versionamiento llevan ese historial de cada uno de los cambios que se han generado, de manera tal que si existe algún error yo pueda retornar, revertir los cambios generados y volver a un punto de control donde considere que no haya ningún error y volver a comenzar. ¿Por qué se trabaja a nivel de programación con herramientas de versionamiento? Por la ventaja que nos brindan
el poder corregir errores sin alterar el desarrollo que llevemos hasta el momento. Aparte de la ventaja de manejar entornos remotos, diferentes equipos de desarrollo y que cada uno pueda tener el desarrollo ya seccionado, ya dividido y un objetivo específico en su etapa de codificación, porque recordemos que estamos trabajando y orientados siempre a una metodología ágil donde los equipos, cada uno está específicamente desarrollando la funcionalidad o el código al cual él domina, el cual él maneja, y obviamente eso es lo que nos permite tener un progreso mucho más efectivo, porque cada quien está desarrollando y codificando lo que conoce. Aquí nos piden, seguimos trabajando con el formato con el que hemos manejado, me toca colocarlo nuevamente allí en la parte del contenido, portada, introducción, objetivo y la parte del desarrollo. Aquí específicamente nos están hablando de la herramienta de versionamiento. Cuando nos vamos a material de formación y queremos identificar ese material de formación con el que tenemos acá, entonces aquí tiene tu contenido. Ya nos están enfocando lo que corresponde a una metodología de desarrollo y programación orientada a objetos. Entonces va a depender mucho de la solución tecnológica que hemos planteado como en este caso autorizada y en este caso bien dada respuesta de nuestro cliente, determinar cuál de estas orientaciones o de este tipo de programación vamos a emplear. El otro material que también se menciona aquí en la guía, seguimos integración continua. Integración continua es la que nos habla de lo que es la parte del control de versiones. En este caso, de una de las aplicaciones, en este caso más empleadas para las versiones, es el Git, ¿ok? Creo que ya tenemos una cuenta de Git porque el compañero Roger nos estaba compartiendo parte del proyecto para que revisáramos y visualizáramos, y necesitábamos tener nuestra cuenta Git. Si no la tenemos, vamos a tratar de crearla para poder hacer estas evidencias que corresponden aquí a esta guía de aprendizaje. Esta actividad de conocimiento solamente es indicar con cuál herramienta estamos trabajando y cuál es la que vamos a seleccionar para la parte del control de versiones. Se hace en el formato que hemos manejado y se entrega en esta evidencia de conocimiento. Tenemos una segunda evidencia y en este caso ya va más orientada hacia nuestro desarrollo. ¿Qué nos está pidiendo esta segunda evidencia? Nos está el contenido que visualizamos en el material de desarrollo que habla sobre la aplicación del paradigma, nos está sugiriendo esta evidencia que habla de desempeño, que existen unos estándares si vamos a hacer soluciones basadas en orientada a objeto. Si yo quiero enfocarme en este paradigma o en esta metodología orientada a objeto, porque esa va a dar solución a mi problemática, entonces esta evidencia de desempeño nos sugiere que identifiquemos cuáles serían esas características que bajo un paradigma orientado a objetos se deben emplear para dar soluciones a nivel tecnológico. Obviamente, cuando estas evidencias no identificamos claramente, como lo dice la guía, solamente lo habla de una forma muy general. ¿Cuáles serían estos requisitos? Yo me identifico y veo cómo asocio o veo cuáles son las respuestas o los criterios que se van a evaluar. Ahí sí tenemos que trasladarnos, fíjate, esta es la 1 evidencia 2, la 096. Entonces yo me traslado hacia mi guía de aprendizaje, aquí estamos en la 7, 096, aquí está. Me voy a la actividad de aprendizaje, aquí identifico cuál de esas evidencias es la que están solicitando.
¿Para qué? Porque eso lo que me va a permitir a mí es identificar cuáles son esos criterios que yo tomo en cuenta para poder realizar la evaluación de las evidencias. Entonces, me traslado aquí, vamos a poner esto aquí en descargas. Muchas de esas evidencias solamente hablan de lo que se pide y no realmente lo que hay que hacer. Entonces aquí lo tenemos. Define con claridad los versionamientos que estás empleando, en este caso de la primera evidencia de conocimiento. Selecciona y describe las herramientas que se van a utilizar para poder codificar, en este caso, nuestro proyecto. Identificas claramente cuál es la aplicación con la cual vas a trabajar para el versionamiento del proyecto y obviamente el 10% con respecto a las partes que tenemos definidas: introducción, portada, del desarrollo del contenido, la conclusión y la bibliografía. Entonces hay esto, fíjense que aquí ya tenemos como una claridad de lo que debe mantener el informe. Igualmente, para todas las evidencias, el segundo informe también nos dice, pasamos aquí y aquí lo tengo. Definir los estándares de codificación. Yo me descargo, como la norma, me descargo el material y reviso, porque no está muy claro en la guía de aprendizaje qué es lo que van a considerar para poder evaluar este trabajo o esta actividad. Entonces aquí lo tenemos. Incluye estándares de codificación según el lenguaje seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo no lo voy a programar en Java, yo voy a programar en HTML. Ese es un lenguaje marcado para entornos web. Pero todos los lenguajes, independientemente del entorno hacia el cual estén enfocados para su desarrollo, tienen obviamente unas reglas, unas normas. En este caso el HTML tiene unas normas de etiquetado, tiene unas normas de estructuración de lo que corresponde para el desarrollo. Tenemos un encabezado, un cuerpo y un pie de página. Si vamos a utilizar estilos, sabemos que los programamos se codifican en otro archivo. Si vamos a utilizar JavaScript, también es recomendable manejarlo en otro archivo y hacerle el llamado a esos diferentes estilos y archivos adicionales dentro de la página, dentro del cuerpo del encabezado. O sea, esas estándares o esas normas son las que ellos se van a definir en este caso. Ellos sugieren en material de formación que lo hagamos orientados a la programación orientada a objeto. Entonces, si existe alguno de esos criterios orientados a objeto, porque sabemos que si yo voy a trabajar de igual forma, hay algunas, no existe en este momento un lenguaje de programación o un entorno de programación de metodología único, porque nosotros tomamos parte de un enfoque, tomamos parte, la programación orientada a objeto también en algún momento determina estos desarrollos, porque sabemos que cuando yo hago un estilo o yo defino un estilo en CSS, estoy trabajando con un encapsulamiento. Ya, chicos, espérate que hay una moto aquí. Esta parte están bien utilizadas las definiciones. Entonces, si yo voy a irme hacia un entorno web, obviamente no se va a evaluar como Java define alguna de estos criterios, sino se va en este caso a considerar el enfoque o el lenguaje en el que se maneja. Están definiendo bien las variables o las constantes cuando yo estoy trabajando en una parte de HTML, más que todo en la parte del script. Si recojo, cuando utilizo un cuadro de texto para dar una variable de entrada, se está manejando de forma correcta la recepción de esos datos y asignándolos en el espacio de memoria requerido para su validación. Eso sería en este caso la forma como tendríamos que considerar esta evidencia.
Todo va a ser en función del lenguaje que ustedes hayan seleccionado para dar solución. La parte de las clases, de los métodos o de los comentarios también va a depender ese proceso que se genera. Cómo se hace el llamado, en este caso, a algún menú, cómo se hace la interacción o la generación del evento en alguno de los elementos que ustedes tengan en esa solución que han descrito. Entonces, eso es lo que se coloca aquí. No vamos a poner, si quieren colocar código como ejemplo, también es válido, pero simplemente se define. Mira cómo se manejan las variables en HTML, cómo hacemos la definición de una constante, cómo se desarrolla el proceso de envío de datos, cómo hacemos la validación. Es definir, según el lenguaje que hemos empleado o establecido para mi desarrollo, cómo se manejan estos elementos esenciales para toda programación. Se describen ahí, se hace un pequeño ejemplo si quieren tomarlo del propio código que ustedes han desarrollado y se entrega esta parte del informe. Porque toda esta etapa es planear, seguimos como indicando esa organización, ese detalle de la ejecución del proyecto. Hasta aquí vamos bien, esta parte se ha entendido. Les escucho. Sí, señora. Ok. Entonces, esta ya sería esa segunda evidencia que nos está indicando la guía de aprendizaje para este resultado. Yo lo veo que esta parte no es tan complicada porque nos está dando esa introducción solamente al proceso duro y pesado que sería ya la codificación como tal. Esta tercera evidencia, fíjate que ya aquí empezamos a trabajar con el jig. ¿Ok? ¿Qué me está pidiendo? Seguimos trabajando con el mismo formato y aquí solamente nos está indicando que hablemos un poquito sobre lo que es la herramienta o la aplicación, el Git, tanto de forma local como de forma remota. Aquí ya entonces en este caso sí seguimos manejando este material de información y la idea es que se haga un resumen. Aquí está cómo se trabaja el Git en entorno remoto y cómo se trabaja en Git a nivel local. ¿Qué significa? Fíjate la parte de lo que es la instalación. En este caso, aquí mencionan bajo 2 tipos de sistemas operativos donde se puede ejecutar la herramienta. Ya esta evidencia es simplemente hacer, como es de conocimiento, ese análisis previo, ese síntesis inicial que se hace cuando estamos comenzando con un nuevo contenido. Las mismas normas con las que hemos trabajado para la presentación, en el mismo formato, y se entrega en aquí lo tenemos, ¿ok? Ya esta es esta parte de lo que corresponde a la evidencia de conocimiento. Esa siguiente evidencia, fíjate que todo esto que está aquí, ellos sugieren que al menos se necesitan máximo 40 horas para el desarrollo, como es más iniciando lo que corresponde a la herramienta de versionamiento. Tenemos, después de haber hecho esa evidencia de conocimiento que se menciona aquí, entonces ya aquí sugiere, y el material de formación nos está dando que ya hemos seleccionado el Git como una herramienta, como la aplicación que nos va a permitir ese control de versiones. Instalémoslo. Entonces ya aquí viene esta evidencia que es la instalación y configuración. Hay que seguir el material de formación que ellos nos manejan. La parte aquí dice realice la instalación basándonos en esta herramienta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Nos identificamos que la parte de la instalación y la configuración ubicamos aquí qué es lo que nos van a pedir para desarrollar esta evidencia. Nos vamos a la descarga, identificamos de la instalación qué es realmente lo que me van a pedir. Yo descargo la aplicación y empiezo a instalarla. ¿Qué me pide esta evidencia? Entonces, tomando la evidencia, lo que me pide aquí Juan, disculpa que voy como un desfase. La evidencia lo que me piden es que vayan tomando pantallazos.
vayan capturando esos pantallazos porque y lo van colocando en ese informe. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Simplemente que yo instale la herramienta y muestre pantallazos de que la herramienta se instaló de forma correcta, de que la configure de la manera adecuada y que ya la tengo disponible para empezar a utilizarla. Eso es lo que me pide esta evidencia. Pantallazos solamente de ese proceso de instalación. Pantallazos, esa sería esta evidencia que tengo aquí. Y la última ya me habla de la herramienta instalada y configurada plenamente. Entonces ya aquí me dice que tenemos, fíjate, aquí ya tengo como unos pequeños ejemplos y que yo puedo ejecutar dentro de la herramienta que ya la tengo instalada. Entonces aquí está todo este paso a paso que yo tengo aquí. Se va a realizar dentro de la herramienta ya, y te está pidiendo que grabes un video donde muestres cómo se está realmente ejecutando cada uno de estos ejercicios realmente de código que está sugiriendo la evidencia. Cuando los ejecutes, grabas en este momento la parte de lo que corresponde a la ejecución de esta herramienta ya instalada, ejecutando cada uno de estos comandos, y esa es la evidencia que corresponde para esta última evidencia, que es lo que corresponde a las herramientas de versionamiento. Entonces esta es prácticamente un solo momento. Aquí se monta la parte del video, se anexa como documento. Sabemos que el territorio nos permite adjuntar este tipo de archivos, y entonces aquí fíjate que terminamos ya esta matriz que les dejé tratar. Esto se puede hacer todo en un único momento. Evidencias, por eso las coloqué todas aquí con la misma fecha máxima de entrega. Recordemos que la fecha es solamente una relación que yo tengo que dejar allí, una referencia de la programación, pero igual siempre va a depender del tiempo que ustedes le tengan dedicado para realizar las evidencias. Ya toda esta es un único momento. Me senté, identifiqué que voy a trabajar con el GUI, qué características tengo, cómo manejo yo esas partes o esos criterios que me definen según el lenguaje de programación con el que trabajé, y a lo último simplemente instalo y ejecuto esos comandos. Grabo un video ejecutando los comandos y mostrando por pantalla lo que se desarrolla cada vez que yo ejecuto esos comandos que me está diciendo la guía, y esa es la evidencia que se va a montar en ese caso que tengo allí. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque ya con esto tienen suficiente trabajo para la semana que viene y este fin de semana, que terminen lo que viene pendiente, obviamente, y esta otra parte para ya arrancar de una vez con la actividad número 7. Sigo estructurando las matrices que están pendientes dentro de la formación, porque voy a tratar de dejarles todo allí, porque va a depender mucho también del, como te dije, ya tengo un tiempo según su espacio laboral, tuvieron un tiempo adicional, trataron de, en este caso, de avanzar alguna otra evidencia que puedan tener disponible allí, en este caso el enlace en la matriz, para que puedan trabajarlo sobre eso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, Juan? No, yo creo que quedó todo claro. Okay. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento según nuestro cronograma? Ya iniciamos actividad del proyecto 7, terminamos los anteriores. Fíjate que todavía hasta aquí no hemos empezado a trabajar con la parte dura de la codificación. ¿Cuál sería nuestra parte dura de la codificación? La idea es cumplir requisitos, Juan, ¿sí? Ya ustedes tienen un visto bueno en el que nos dijeron monten evidencia que nosotros nos encargamos de corregir, que fue lo que nos dijo jefe. La idea es que ese visto bueno que ustedes tienen de montar y tener que corregir les da a ustedes cierta garantía de que todas las evidencias van a ser evaluadas para que tengan ustedes ya esa disposición de irse a su etapa práctica. ¿De qué va a depender el tiempo en que se corrijan o estén activos? De las evidencias que ustedes monten. Entonces, la idea es que
saquemos el tiempito donde no lo haya para ir adelantando esas evidencias que están allí. Hasta ahora no hay ninguna compleja. Cuando lleguemos a la parte de la codificación de lo pesado de su aplicación, ya obviamente no voy a montar todo lo que es la parte de mi código fuente. Vamos a montar pantallazos solamente de esas partes iniciales, de esas pantallas principales, de alguna de la que consideren ustedes que sea realmente la más esencial y colocarla allí. ¿Por qué? Porque lo que se evidencia es la estructura, el manejo de los elementos, la interacción, los eventos, la interfase que ya se han evaluado ya en muchas evidencias y que corresponda esas interfaces que ustedes diseñaron con realmente la funcionalidad que están definiendo dentro de los requisitos. Permíteme tomar la asistencia ya que estás por aquí de una vez para que entonces, si no tienes ninguna duda o ninguna pregunta, entonces puedes retirarte a cumplir con tus actividades o adelantar alguna de las que tengamos allí definidas. Aquí está Juan David. Listo, Juan, ya tomé la asistencia. Si no tenemos más dudas ni más preguntas, entonces podemos dejarlo hasta aquí para que entonces ya tengas tiempo de elaborar, a trabajar en esas evidencias pendientes que tenemos. Y el video igualmente lo voy a subir a plataforma donde tenemos nuestros enlaces y nuestros canales allí. Y cualquier duda, bueno, ya sabes, tenemos en nuestro canal de WhatsApp o me mandas un correo si quieres con pantallazos de alguna cosa que podamos evaluar. Pero entonces aquí estamos para servir, para que ustedes terminen ya completo toda esa formación y puedan ya irse directamente a su etapa productiva. Listo, doctora, muchas gracias. Cuídese mucho, buen día.